Hola, buenos días. La caída que están teniendo los indexados desde hace aproximadamente un año está preocupando a mucha gente que invierte en ETFs y aquí os voy a explicar por qué creo que debéis vender todos vuestros indexados si invertís a largo plazo. He hecho otros vídeos explicando todas las desventajas matemáticas que tienen los ETFs y todos los productos indexados en general, y por qué creo, por tanto, que no deben usarse para invertir a largo plazo, como este vídeo que os dejo por aquí. En los comentarios de estos vídeos parece que a algunos os molesta que os explique cómo funcionan de verdad los indexados y cuáles son sus desventajas. Pero pensad que para mí sería mucho más fácil cobrar comisiones de los unos y de los otros y deciros que he encontrado, entre comillas, un robo-advisor o una gestora de ETFs o un lo que sea que está muy bien, entre comillas, y que metáis ahí vuestro dinero. Mis vídeos y mis libros no están patrocinados ni por robo-advisor, ni por gestoras de ETF, ni por nadie, ni lo van a estar. Y por eso os explico que no se debe invertir a largo plazo en productos indexados, porque es mucho mejor hacerlo directamente en acciones. Voy a empezar contándoos una anécdota de hace aproximadamente 20 años en la burbuja de internet del año 2000. Un día llamó a una radio de bolsa un oyente para preguntar quién estaba comprando Terra, Yastel y todas las demás empresas que estaban formando aquella burbuja a esos precios tan altos. El caso es que este hombre siguieron hablando con él los de la radio y resultó que invertía en indexados. Así que le explicaron que aquellas empresas las estaban comprando a esos precios tan disparatadamente altos, principalmente los inversores indexados como él. El hombre se quedó sin palabras y cuando reaccionó dijo que iba a vender todos sus indexados inmediatamente porque era una locura comprar aquellas empresas a aquellos precios. Y evidentemente dijo que él no lo quería hacer de ninguna manera. Al estallar aquella burbuja, los fondos indexados pasaron de moda, porque los inversores de aquella época se dieron cuenta de que era una mala idea comprar cualquier cosa a cualquier precio, que es lo que hacen los inversores indexados. El caso es que hace unos años los comerciales de los indexados consiguieron volver a ponerlos de moda. Y han sido principalmente los inversores indexados los que han comprado Tesla a 400, Meta a 400, Amazon a 200 y muchas otras empresas tecnológicas de peor categoría a precios aún más caros. Los comerciales de los indexados han vendido los ETF como una especie de depósito al 8%, 10%, pero no son eso ni por asomo. Por eso es tan importante que todo el mundo aprendáis a invertir de verdad. La mayoría de la gente que tiene ETFs no sabe realmente lo que tiene ni por qué sube o por qué baja. Fijaos que hay preocupación entre la gente que tiene indexados, pero los dividendos de las empresas siguen subiendo. Entender esta diferencia es algo totalmente clave que va a determinar completamente vuestra vida. Es completamente diferente vivir de las rentas, de los dividendos, que comerse el patrimonio, que es lo que se supone que tienen que acabar haciendo los inversores indexados. La regla del 4% no funciona. Por si no lo sabéis, esta supuesta regla dice que se puede vivir de las rentas, entre comillas, invirtiendo en fondos de inversión o en ETFs si cuando llegues a la edad a la que te quieras jubilar, vendes un 4% de tu patrimonio. Voy a hacer otro vídeo explicando matemáticamente y con ejemplos por qué esta supuesta regla del 4% no funciona, porque yo creo que no se puede jugar así con vuestra vida. Por ejemplo, un inversor indexado que se jubilase ahora estaría intentando vivir de vender las Meta y las Tesla a los precios actuales que compró a 3 y 4 veces los precios actuales. Y digo Meta y Tesla, pero hay muchas otras empresas tecnológicas de peor calidad que han caído más. Como resumen, la supuesta regla del 4% consiste en deciros algo así como: tú mete ahora tu dinero aquí para que nosotros cobremos nuestras comisiones y cuando te jubiles dentro de 20, 30 o 40 años ya te buscarás la vida como puedas porque a nosotros no nos vas a encontrar. Otro error muy extendido para vender los indexados es deciros que vosotros no sois más listos que el mercado, como si los índices fuesen algo casi perfecto. Como os he dicho antes, los índices no son el mercado, sino un algoritmo que consiste en comprar cualquier cosa a cualquier precio y que no se diseñó para invertir en ellos. Recordad que la inversión indexada surgió porque hace décadas se hicieron unos estudios en los que se vio que la mayoría de los fondos de inversión ni siquiera daban la rentabilidad de los índices con dividendos. Y subrayo lo de ni siquiera porque hasta que se hicieron esos estudios, todo el mundo daba por hecho que los fondos de inversión, en su inmensa mayoría, superarían a los índices con dividendos. Pero la realidad es que no es así, por los motivos que os comento en mis libros y en otros vídeos. Lo que nos importa ahora es darnos cuenta de que los comerciales de los indexados han conseguido transformar esa idea original
de que los fondos ni siquiera daban la rentabilidad de los índices con dividendos, en hacer creer que la rentabilidad de los índices con dividendos era algo así como inalcanzable para el ser humano. Por eso no recomiendo ni los fondos de inversión ni los ETFs, sino la inversión directa en acciones. Esta polémica entre los fondos de inversión activa, que son los fondos de inversión que compran y venden, y los fondos pasivos, que son los ETFs, los indexados, me recuerda a la política. ¿Y sabéis por qué me recuerda a la política? Porque en la política nos quieren hacer creer que solo existe la izquierda, el centro y la derecha, y que no hay nada fuera de eso. Y si dices que todo eso te parece un engaño, y que lo que quieres es hacer las cosas bien por primera vez en la vida, el sistema te dice que esa opción no existe. Pero claro que existe la posibilidad de hacer las cosas bien en la política. Pues con la gestión activa y la pasiva pasa lo mismo. No hay que elegir obligatoriamente entre una y otra, sino que se puede invertir directamente en acciones, y a vosotros os irá mucho mejor así. Aunque cuanta más gente invierta a largo plazo directamente en acciones, menos comisiones cobrarán los expertos en vivir de cobrarle comisiones a los demás, eso está claro. Otra cosa que me parece muy evidente es que las desventajas matemáticas de los indexados son muy fáciles de aprovechar por los hedge funds. Estas desventajas matemáticas os las cuento en el vídeo que os enlacé antes. Técnicamente es facilísimo hacer esto, y os voy a poner un ejemplo real. BlackRock es la mayor gestora de fondos del mundo. Por un lado, es la mayor gestora de ETFs del mundo, con sus productos ISARE, y por otro lado tiene hedge fund. ¿No os parece evidente que las desventajas matemáticas de los inversores indexados las aprovechan los hedge funds? Yo creo que no puede ser más evidente, ¿verdad? También creo que se ve claro de dónde sale el dinero para deciros que he encontrado, entre comillas, un robo-advisor, una gestora de ETFs o cualquier cosa de estas que está muy bien, entre comillas, y que metáis vuestro dinero ahí, ¿verdad? La publicidad encubierta es una de las mayores inmoralidades de nuestra sociedad. La publicidad tiene que ser claramente publicidad. A mí me ofrecen continuamente pagarme para aconsejaros, entre comillas, cosas que estoy seguro que os van a ir mal. Mientras grababa un vídeo y otro me ha llegado otra más al móvil, por poneros el ejemplo más reciente de todo. ¿Pero qué sociedad vamos a construir así? Disfrazar la publicidad como supuestas opiniones de gente que supuestamente entiende de ese tema es completamente inmoral y es uno de los principales problemas de nuestra sociedad actual. Todo esto que hemos visto influye también mucho en la autoestima de la gente, que es otro de los grandes problemas de nuestra sociedad. Se quiere construir la sociedad partiendo de la base de que la gente no se entera de nada y que lo mejor que puede hacer es mantener el cerebro apagado y no encenderlo nunca. Evidentemente, así lo que pasa es que los problemas se agravan y la autoestima de la gente cada vez está más baja. El dinero de los demás tiene que ser sagrado. Gran parte de los problemas que tenemos es que de toda la vida las finanzas y la bolsa se han enfocado a vivir de cobrarle comisiones a los demás. Pero no puede ser que cada uno siga pensando solo en sus intereses. ¿Dónde vamos como sociedad haciéndole creer a la gente con mentiras que va a poder vivir de esa supuesta regla del 4%? La bolsa es una muy buena inversión a largo plazo, pero los indexados son una inversión mediocre. Hay gente que se queja de los planes de pensiones cuando va a sacar el dinero de ellos. Pero los planes de pensiones son lo que son y tenían que haberlo sabido cuando metieron su dinero en ellos. Los planes de pensiones se inventaron para los gestores y los ETF se inventaron para los gestores y para los hedge funds, no para que a vosotros os vaya bien con ellos. Si esperáis vivir de la supuesta regla del 4%, os espera una vida angustiosa. Yo creo que no se puede jugar así con vuestra vida para cobrar publicidad encubierta. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook, TikTok e Instagram.